Bueno, a ver, hay mucho que puedo decir sobre este asunto porque se abren muchas ramificaciones cuando empezás a investigar algo tan grande como es el gobierno de Estados Unidos, sobre cómo empezó, de dónde viene, sobre dónde está ahora y a dónde está yendo. Y como digo siempre, este es un asunto pero muy extenso, pero hay que empezar por algún lado, así que podríamos empezar con el comercio. Para entender primero qué es el comercio, porque todos vivimos nuestras vidas en un sistema comercial. Y, y bueno, viste que hay muchas películas que se están estrenando y series de televisión sobre zombies y muchas producciones importantes sobre zombies. La razón por la que están promoviendo el concepto de los zombies en este momento es porque toda la Tierra, en la Tierra, en probablemente todo el mundo, pero toda la Tierra en el hemisferio occidental y especialmente toda la Tierra en Estados Unidos, en Norteamérica, está bajo algo llamado Cemetery Law o ley de cementerio. Hay una clase particular de ley que regula los terrenos, los edificios, etcétera, de la que la gente nunca ha escuchado hablar, nunca escucharon hablar de eso, y se llama Cemetery Law o ley de cementerio. Y la razón por la que tenemos cementerios es porque tienen mucho cemento, y por eso cementerios. Y bueno, nuestro país está cubierto de cemento, hay edificios por todas partes, hay autopistas, calles, y así que toda la tierra en Estados Unidos está bajo las leyes del cementerio, Cemetery Law. Y así que debido a eso, si estás viviendo en Estados Unidos en un edificio o trabajas en un edificio de cualquier clase, entonces estás viviendo y trabajando en un cementerio. Y estás regulado por las leyes del cementerio, Cemetery Law. Así que, siendo ese el caso, si vos sos lo que legalmente se llama en las leyes bancarias, vos como humano, sos definido como propiedad móvil, porque sos propiedad de alguien y como sos capaz de moverte, entonces legalmente en un tribunal sos definido, los humanos somos definidos como propiedad móvil. Así que entonces, si te podés mover y podés hacer cosas y respirás en tu propia parcela, entonces estás en un cementerio y estás vivo. Por lo tanto, sos obviamente un zombie. Y así que por eso es que tenemos películas en las que Hollywood muestra zombies, porque eso somos nosotros. Nosotros legalmente somos zombies. Quiero decir que por definición, desde el momento en que toda la tierra está regulada por las cemetery law, las leyes de cementerio, y si todos los edificios, casas y hogares están regulados por las leyes cementerio, y vos andas por ahí vivo, respirando y viviendo en esos edificios y trabajando en esos edificios, entonces tenés que ser un zombie, y que tenés que tener eso presente, porque de ahí lo que tenés que saber, primero que nada, es que las personas de la antigüedad en el mundo, especialmente los romanos, esas personas desarrollaron un concepto, pero que de hecho se remonta mucho más atrás de Roma, hay que ir mucho más atrás dentro del mundo antiguo, o sea, hay que remontarse a Babilonia, Sumeria, Fenicia, Caná, probablemente también a algún lugar en Egipto. Hace miles de años atrás se desarrolló el concepto de que había dos cosas en la Tierra, solamente dos, que en la Tierra solamente había dos aspectos, que en la Tierra solo había dos facetas, el agua y la tierra, y eso es todo lo que hay, agua y tierra. Y así que el concepto era que había que desarrollar dos tipos de leyes, la ley de la tierra y la ley del agua. Y la gente escucha esos términos todo el tiempo, la ley de la tierra, la ley de tierras, escuchamos eso, especialmente en la escuela. Bueno, eso no es la ley de la tierra, pero nunca nadie explica por qué es que usamos ese término ley de tierras o ley de la tierra. Y es porque hay una ley del mar, que es lo opuesto a eso. Y por supuesto la ley de tierras y la ley del mar se contraponen entre sí en todas partes. Así que la ley del mar es la ley del dinero. Se la conoce como la ley del agua, la ley del mar, y trata sobre el dinero. Y así que, y por consiguiente, por supuesto, la ley de la tierra es la ley, la parte específica de la ley que regula la vida de la gente, porque la gente vive en la tierra.
Y así que hay una pequeña diferencia entre la gente sobre la tierra y el dinero. Porque vos fíjate, la gente que vive en la tierra es un tipo de gente particular, una cultura o país, y todos ellos tienen sus propias costumbres, tienen sus propias particularidades, su propio estilo de vida, sus propias palabras, sus propias expresiones y costumbres. Así que nos dicen, como vos sabés, cuando andas viajando por el mundo, miren que están en otro país, así que hay cosas que podés hacer en Rusia que no podés hacer en Estados Unidos, hay cosas que podés hacer en Sudáfrica que no podés hacer en Israel. Así que, bueno, esa es la ley de la tierra, las costumbres que tiene la gente en ese territorio. Pero también existe la ley del agua, porque claro, hay agua en todas partes. Así que la ley del agua es el sistema bancario, es la banca. Lo que significa que vos podés sacar una tarjeta de crédito de un banco en Australia y después te vas a Rusia y está todo bien. Te podés ir de vacaciones a China también si querés con esa tarjeta, y podés sacar una tarjeta de crédito en Estados Unidos y usarla en Afganistán, ¿viste? Porque el dinero es dinero, punto y aparte, no importa de qué cultura estemos hablando. Estamos hablando de bancos, del mundo bancario, de dinero. Y así que eso es lo que se llama la ley del agua. Y así que esta es la razón por la que tenemos expresiones como, por ejemplo, el dinero se escurre entre los dedos como si fuera agua, y no es una metáfora. Legalmente el dinero es considerado líquido, liquidez, líquido. Así que el dinero está considerado agua y por lo tanto está regulado por el almirantazgo marítimo. Y si te pones a pensar en las expresiones que usamos en el día a día y en cómo se relaciona con el agua, de alguna o de otra forma cuando hablas de comercio, por consiguiente decimos que, como dije antes, que el dinero se va como agua entre los dedos, y no es una metáfora, porque el dinero es agua. También decimos que estás nadando en un mar de deudas, o que tu casa está bajo el agua, sumergida o hipotecada, o que tu cuenta bancaria está seca, o que vos estás seco. Y cuando vas a comprar algo en oferta está on sale o sale, porque sale es la vela de un barco. Y si te vas a comprar muchos autos se dice que vas a comprar una flota de autos. Incluso de los bancos se dice que necesitan ser rescatados. Y vos decís que tenés que mantenerte a flote, o que tenés que mantenerte con la cabeza afuera del agua, con un flujo de dinero, de una cuenta corriente, porque tenés que reunir tus ahorros en un fondo común para que no te acusen de lavado de dinero. Y el gobierno manipula la economía por goteo. Así que una vez que empezás a ver las palabras que usan los bancos, ves que todas están basadas en el almirantazgo marítimo, o sus siglas en inglés MAR, o MAR precisamente. El almirantazgo marítimo es lo que llamamos ley de almirantazgo marítimo, y por eso es que la Marina tiene almirantes. Y eso también es interesante porque el interior de las iglesias se llama nave, N-A-B-E, por eso es que la iglesia está involucrada con los gobiernos que están organizando la civilización occidental, respondiendo a la iglesia, desde que el interior de una iglesia se llama nave, N-A-V-E, y por eso es que la Marina de Estados Unidos se llama Navy, N-A-V-I, como los Navy, y todo se basa en símbolos antiguos, en palabras, en expresiones, en cosas que tienen su origen en la antigüedad, y así que la ley del agua es la ley del dinero, del sistema bancario. Esta es la razón por la que, como dije antes, ¿dónde encontrás bancos? Los bancos están a ambos lados del río. Son llamados los bancos del río. ¿Y qué es lo que hacen los bancos del río? Bueno, dirigen el curso, la corriente de agua, o líquido, liquidez o currency, del dinero. Porque tu dinero también es llamado líquido, liquidez. Porque el dinero va y viene como las corrientes del mar, como las mareas, y se te va como agua entre los dedos. Y así que, bueno, todas estas cosas también pueden encontrarse en el concepto de que todos los barcos, y este es otro aspecto de este tema, todos los barcos o naves, ships, son femeninos, no importa si es una nave espacial o si es una nave comercial, no importa qué clase de barco, nave o ship sea, puede ser una aeronave, no importa, todos los barcos son naves, ships, son femeninos, punto y aparte, y eso es por ley. Y por eso es que escuchás que los capitanes dicen, cuando hablan de sus barcos o naves, dicen, ella está lista para la mar, ella es una buena nave, o que ella es esto, o que ella es lo otro, ella, porque todos los barcos, ships, son femeninos por ley. Y una de las razones para eso se debe a que ella,
entrega el producto. Y por lo tanto, cuando el barco o nave entra en el embarcadero, ella está delivering o entregando productos. O sea, ella está en el delivery room o sala de partos, ella está entregando un producto porque estaba en un trabajo de parto, estaba produciendo un producto, por eso ahora ella está trayendo artículos para vender. Así que ella está produciendo productos y trayéndolos e introduciéndolos en el país para ser vendidos o sold. Así que por eso los barcos son llamados ella, porque ella está entregando el producto. Y en lo que refiere a la reproducción humana, el male o macho manufactura, mientras que la hembra o female entrega el producto después del trabajo de parto. Ella está creando el producto, así que ella está en trabajo de parto después de que él manufacturó el producto. Y la gente podrá pensar que todo esto es algo estúpido y que no tiene sentido, y es porque no se han instruido. Porque una vez que entendés cómo es que el Almirantazgo Marítimo Internacional de los británicos funciona y cómo funcionan realmente las mafias bancarias, entonces te empezás a dar cuenta de cómo has sido embaucado. Te das cuenta de que te mintieron cuando te dijeron cómo es que funciona realmente el mundo. Así que muchas veces le he tratado de explicar cosas a la gente, pero no quieren escuchar esta clase de temas, porque piensan que les estoy diciendo mentiras. Pero no, solamente tenés que ir a hacer la tarea y vas a ver que a lo mejor te lleva 40 años como a mí, pero ahí te vas a dar cuenta de que el mundo no funciona como crees que funciona. Así que déjame que te dé otro ejemplo. Cuando una nave llega al puerto, cuando ella llega al puerto o parto, el lugar donde ella estaciona, el lugar donde se detiene, se llama berth o amarradero. Así que la nave está en su berth o amarradero o berth o nacimiento, y cuando vas a hacer un viaje en barco, tenés que ir al dock o puerto y entrar al muelle o pier, y de ahí ir al amarradero particular del barco, al berth, B-E-R-T-H, berth. Es donde se estaciona la nave, es donde está atada en el dock o puerto, es el amarradero. Y así que todos los productos que ella está trayendo, tenés que tener, por supuesto, tenés que tener un papeleo de todo eso. Y así que cuando ella trae 800 millones de dólares en Toyotas o en televisores, al harbor o al puerto o al berth o amarradero, que es donde ella se estaciona, cada vez que retirás alguno de esos artículos, cada artículo tiene que tener lo que se llama un certificado de manifiesto. Porque ayer la nave no estaba acá, pero hoy tenemos que entraron 800 millones de dólares en Toyotas. Así que hay que declarar, manifestar eso, y así que por eso tenemos que tener papeleo de cada uno de esos artículos. Y así que cada uno de esos televisores o del artículo que sea que haya sido ingresado al sistema comercial, porque ella ha entregado el producto y ahora está en su berth o amarradero, así que cada uno de esos artículos tiene que tener un certificado. Y en ese certificado tiene que constar su peso, cuántas puertas tenía, de qué colores era, si tenía aire acondicionado o lo que sea. Es decir, todos los signos vitales de lo que sea que vayas a vender tiene que estar en ese certificado de amarre o birth certificate. Y por eso cuando naces, ella, tu madre, rompe bolsa o derrama el agua, el líquido. Y entonces cuando su water broke o cuando ella rompe bolsa, ella te entrega o delivers you en la sala de partos o delivery room, porque ella está delivering o entregando un producto. Vos sos definido por la ley internacional marítima como un recurso humano. Por eso si vas a buscar un trabajo tenés que pasar por la oficina de recursos humanos, porque eso es lo que sos, simplemente un recurso. Igual que el caucho, que el hierro, que el vidrio, lo que sea, como el aceite. Vos sos un recurso y te compran y te venden como se hace con cualquier otra cosa. Así que tenés que tener, es decir, cuando tu madre firma tu certificado de nacimiento o birth certificate, lo que ella firma dice, fíjate bien en un certificado de nacimiento, en el lugar donde tus padres firman el certificado de nacimiento no dice padres, no dice madre o padre, dice informante. Y fíjate en la parte inferior izquierda del certificado de nacimiento, vas a ver que eso va al Departamento de Comercio o en algunos países Ministerio de Hacienda. Repito, porque tu cuerpo es una garantía para el mercado de valores de Nueva York. Tu cuerpo físico es una garantía en el mercado de valores de Nueva York.
porque vos sos un recurso humano. Tu certificado de nacimiento va al Ministerio de Comercio o Hacienda en algunos países. Hacienda, como las vacas. Así que por lo tanto, esa es algo muy interesante. Es una interesante forma de ver cómo es que el mundo funciona a través del sistema bancario. Y así que desde que la nave se estaciona, como ya dije, cada uno de los artículos tiene que tener su propio certificado. Y así que por eso tenemos un certificado de nacimiento. Y entonces si retiras uno de esos autos o de los televisores o de lo que sea y se cae, se rompe y esa cosa se muere, y bueno, por eso es que también necesitas un certificado de defunción. Y eso va a ser firmado por el dock o doctor o puerto, porque ahí es donde está estacionada la nave, en el dock o puerto. Y por eso es que el mismo dock te tiene que firmar tu birth, tu certificado de amarre. Pero si te morís, si naces muerto, te tienen que firmar tu certificado de defunción. Y eso lo firma el dock. Y por eso es que se usan expresiones como esa en los tribunales cuando estás en una corte testificando, estás en la sombra, o si llegas tarde al trabajo te van a mandar un documento. Tenés que mirar las palabras, tenés que ver de dónde vienen todas estas cosas. Así que cuando hables de las diferencias entre la ley del mar y la ley de la tierra, tenés que saber que la ley de la tierra es la cultura de la gente en un determinado territorio, pero la ley del mar se trata de dinero. Y así que cuando vas a un tribunal, ¿por qué tenés que ir a un tribunal? Porque la banca es dueña de las cortes. Cuando entras a una corte, entras en un banco y alguien va a pagar con dinero o con cárcel. Los bancos son en realidad, quiero decir, las cortes en los tribunales en realidad son bancos. Y entonces, eso es así por ley, eso es lo que estás haciendo. Cuando entras en una corte, en realidad estás entrando en un banco. Así que, bueno, lo que estoy tratando de decir es que hay mucho para hablar sobre este tema. Pero bueno, un banco, como dije antes, ¿dónde vas a encontrar bancos? Encontrás bancos a ambos lados de un río, son los bancos del río, dirigen el flujo de dinero, la liquidez, el cash flow. Y así que cuando entras en una corte, vas a encontrar una cerca con una puerta dentro de la corte. Y la razón por la que hay una cerca, una barrera con una puerta, es porque de un lado, es decir, apenas entras donde se sienta la gente, ahí rige la ley de la tierra, porque todo el mundo de ese lado está sobre la tierra. Así que, pero hay una puerta, hay una cerca, hay una barrera. Esa puerta o gate legalmente se llama Watergate o la puerta de agua. Yo sé que escuchaste esa palabra antes, Watergate. Esa puerta en la corte se llama Watergate, como el escándalo político. Y una Watergate es lo que hay cuando tenés un canal, porque es decir, como el canal de Panamá, porque vos llegás al mundo pasando por el canal de tu madre. Y entonces, cuando en el canal de Panamá, cuando está entrando el barco hay que abrir las puertas del agua o Watergate. Y entonces se abren unas puertas enormes y el agua llena todo el estanque y sube el nivel y levanta el barco. Y después de eso se cierran y otra puerta de agua o Watergate se abre y levanta el nivel otra vez. Así que la corte tiene una puerta que es llamada Watergate. ¿Por qué? Porque cuando entras se dice que estás bajo la ley de la tierra. La corte no tiene jurisdicción sobre vos. Pero, como sea, eso es cuando estás sentado del lado de afuera. Pero cuando dicen tu nombre, te levantás y pones tu mano en la puerta o gate. Hay una barra, un pedazo de madera sobre la parte de arriba de esa puerta y eso se llama barrote o barra y no tenés permitido traspasar la barra. Y así que cuando pones la mano sobre la puerta y abrís la puerta, estás metiendo tu ser en agua hirviendo. Ahora estás bajo la jurisdicción del almirantazgo marítimo. Así que ahora estás en problemas, estás en agua hirviendo. Y alguien va a tener que pagar una fianza o bail para sacarte. Christian Bale. Así que ahora estás en agua. Y así que tenés que comprender bien cómo es que funciona todo esto, cómo funcionan estas palabras. Es decir, que todo está basado en... Hay mucho más que puedo decirte sobre las cortes. Por ejemplo, el juez se sienta en un banco, él gobierna desde un banco, y fíjate que siempre los bancos siempre están por encima de lo que estás vos. Así que como él es la ley, él te mira desde arriba. Así que desde un banco, sabemos que los jueces mandan desde un banco. Y bancos o bench o banco para sentarse es una palabra en latín, buscar en el diccionario, agarrar un diccionario y buscar la palabra bench o banco.
Y vas a ver que dice que un bench es un banco en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, y yo he tenido la oportunidad de verlo porque anduve por todo el Medio Oriente. Cuando estás en Egipto y vas a los mercados de pulgas, a esos mercados al aire libre, vas a ver que la gente se sienta en el suelo sobre almohadones y que tienen bancos largos adelante de ellos donde acomodan lo que sea que estén vendiendo. Y así que si querés comprar algo, vas ahí, das unas vueltas, elegís lo que querés comprar y haces el negocio en el banco. Y así que en el mundo antiguo eso era la banca. Arriba del banco o bench, en medio del mercado en Egipto. Y ahí compras, bueno, compras comida, compras frutas y cosas así. Y ahí es donde el dinero cambia de manos, en el banco. Y de ahí que en latín banco significa la banca, el banco. Y por eso en la actualidad cuando estás tratando con el banco es porque estás en la banca, en el bench. Esa es la razón por la que cuando el banco te está esperando porque vos le debes plata, ellos te ponen una bench warrant o una orden de arresto, porque la banca o bench quiere saber dónde estás. Al juez no le interesa dónde estás, es la banca la que te anda buscando, porque vos le debes plata. Y entonces, si no podés pagar lo que debes, se dice que estás en agua hirviendo o en hot waters. Y ahora alguien va a tener que pagar una fianza o bail para sacarte de ese lío. Y si no podés pagar la fianza o bail out, entonces te manda, desde el momento en que vos mismo sos un 70 o 80% agua, y que sos una batería biológica, entonces ellos te van a llevar y te van a poner en una celda o cell. Porque eso es lo que tienen las baterías, tienen celdas o cells. Porque eso es lo que sos, una batería, porque sos una celda biológica, sos una batería biológica, sos 70% agua, sos un producto del almirantazgo marítimo. Viniste navegando en el líquido amniótico de tu madre y ahora estás en la corte, en el banco, porque sos propiedad de la banca. La banca es dueña de tu cuerpo porque el certificado de nacimiento, o birth o amarre, es en realidad un certificado de manifiesto de carga que va directamente al departamento o ministerio de comercio o hacienda. Así que, por lo tanto, el sistema bancario está basado en realidad en tu cuerpo porque es 70% agua. Tu cuerpo es la base de todo el sistema bancario y de todo el dinero. Así que esta es la razón por la que tenemos naves, como dije antes. Los barcos o naves siempre están en el océano y tenés aeronaves o battleships o steamships, barcos de guerra, barcos a vapor, y tenés naves espaciales o spaceships y bueno, toda clase de naves o ships diferentes. Y por supuesto, si estás comprando algo grande en Sears y no lo podés cargar hasta tu casa, el negocio tiene una flota de vehículos de carga para llevártelo porque todas las grandes corporaciones tienen un departamento de cargas o shipping. Y así que cuando entendés los negocios, el almirantazgo marítimo, el comercio, la distribución de productos, te das cuenta de que están hablando de agua. Hay solamente dos cosas en la tierra, tierra firme y agua. Y por eso tenés la ley de la tierra y la ley del mar. Y por eso es que cuando estás en problemas, estás en agua hirviendo. Y bueno, todo esto tiene que ver con un barco, con una nave, ship. Pero acordate de algo, de que tenés también algo llamado aprendizaje o apprenticeship, y una autoría o authorship, y también censura o censorship, y campeonato o championship, o companionship o compañerismo, y el cortejo courtship. También artesano, craftsmanship, o concesión o dealership, y una dictadura es una dictatorship. También fellowship, compañerismo, friendship, amistad, internado, internship, oyente, que es listenership, y puntería, que es marksmanship, y membresía o membership, ownership o propiedad, o partnership, sociedad, gobernantes o rulership, beca o scholarship, patrocinador o sponsorship, liderazgo o leadership, municipio, township, fideicomiso o trusteeship, audiencia o viewership, infortunio, hardship, y culto o worship. Y no hay que olvidarse de que tenés una ciudadanía o citizenship, y así que hay que pechar el bote, ¿entendés? Todo lo que tiene que ver con el gobierno está basado en la navegación, en el dinero, en el agua, porque vos sos un producto regulado por el almirantazgo marítimo. Así que una vez que te empezás a dar cuenta de cómo es que funcionan los bancos, entonces vas a empezar a entender el porqué de las compañías de seguro, que son las que en realidad controlan los bancos. Los bancos están bastante respaldados y están en representación de las compañías de seguro. Y todo eso se remonta, toda esa maquinación de las compañías de seguros detrás de los bancos. Eso se remonta a la 14ª enmienda, hay que remontarse a 1871, es decir, hace mucho tiempo atrás, cuando se crearon las compañías de seguros y las corporaciones en secreto detrás de escena, y a cuando los imperios
financieros se crearon, ya cuando todas estas cosas fueron diseñadas y preparadas para nosotros. Vos viste todo el concepto de comercio, porque repito, creo que te mandé un documento donde mostraba, buscar la palabra comercio en un diccionario legal. Vas a ver que la palabra comercio, que vos pensás que quiere decir negocios, significa negocio, por supuesto, pero en sentido práctico la palabra comercio significa lo mismo que la palabra congreso, y por eso los Estados Unidos tienen un congreso que se dedica al comercio, a los negocios. Y bueno, congreso y comercio significan sexo. Una relación sexual se define como comercio, congreso. Hay un co-rest y después hay un congress. Y congreso se define en los diccionarios legales como relación sexual. Es decir, congreso y comercio. Así que, resumiendo, la forma en la que estas palabras funcionan es muy simple. Las corporaciones decidieron la forma en la que se iba a desarrollar todo esto. Esto pasó allá por 1870. Decidieron que la gente, que los humanos se iban a convertir en negocios, empezaron a ser consideradas corporaciones. Así que convirtieron a todas las personas en compañías, en corporaciones, en empresas, para así poder tratar con vos en forma comercial. Un ejemplo clásico es cuando te veo con una mujer y te digo, mirá, yo conozco esa mina y es una mala compañía. Y vos me vas a decir, métete en tus asuntos, o en inglés, mind your own business, business que es negocios. Y después escucho que te vas a casar con ella y que ella va a pasar a ser tu cónyuge, o en inglés partner, que también es socia. ¿Y de qué estamos hablando entonces? De negocios, hablamos de asuntos, de socios, business. Decimos, ocúpate de tus asuntos, de tus business. Ella es una mala compañía, asuntos, socios. Hablamos de comercio. Por eso es que cuando te casás, tu compañero, por eso se dice compañero y turno en los barcos, tu mate, tu compañero, quiere decir que tu compañero es una corporación. Y entonces todo cuerpo humano es una compañía. Puede ser una mala compañía, una buena compañía, pero es una compañía, es una empresa. Y tienen stock. Y por eso es que si tu hijo se va a casar con alguien de una familia muy rica, decís que esa chica es un good stock, o un buen partido. Stock también es vacas, ganado. Y no es que me estoy casando con una vaca, porque stock también significa ganado, no. Lo que pasa es que ella es stock en una corporación, es una corporación. Y como ella resultó ser rica, entonces decimos que ella es un good stock, o un buen partido. Ella es stock móvil. Legalmente, para la banca, los seres humanos somos stock móvil. Y entonces, cuando te vas a casar tenés que tener un permiso o licencia. En tu trabajo te dan una licencia y la razón por la que tenés que tener una licencia es porque sos una empresa, una corporación, y te estás casando con otra corporación. Así que son solamente negocios, son business, que es lo que dicen los mafiosos cuando te matan. Así que si estás por hacer negocios o business, tenés que tener una licencia, algo que se llama licencia o permiso comercial. O sea que tenés que tener un permiso comercial porque estás haciendo negocios o business. Ahora bien, en las operaciones comerciales, una corporación como por ejemplo General Motors puede decidir hacer algún proyecto especial junto con, por ejemplo, General Electric. Bueno, muy bien, son dos corporaciones que se quieren unir y fabricar un nuevo producto. Eso está bien, no habrá problema siempre y cuando tengas el permiso o licencia comercial. Entonces, bueno, vas a tener representantes legales de ambas partes que van a hacer el papeleo donde diga quién va a ser el dueño de qué porcentaje se va a llevar cada uno y, bueno, cuánto se va a llevar el gobierno en impuestos. Y cuando ya esté todo listo, esté terminado todo el papeleo, todo eso se lleva a la Secretaría Federal de Comercio y ahí lo van a revisar, los abogados lo van a revisar, van a ver si todos hicieron bien las cosas, si General Electric y General Motors hicieron bien la documentación y si todo está bien, entonces te dan el permiso comercial para crear tu nuevo proyecto comercial. Pero de lo que sea que produzcas, le tenés que dar una parte a un nuevo socio o partner, y ese es el gobierno federal, porque ellos son los que te dan el permiso comercial. Así que como ellos te dieron el permiso, o sea, si haces el negocio sin ese permiso, y no podés decir ni una sola palabra sobre ese asunto porque no lo podrías haber hecho sin ese permiso. Lo hiciste con su permiso. Ellos te dieron una licencia para hacer algo. Y legalmente una licencia, legalmente es una licencia. Una licencia es un permiso para hacer algo que si no hubieras tenido ese permiso hubiera sido ilegal. Así que no es legal para General Motors hacer cualquier negocio con General Electric o con cualquier, o con Sears o con cualquier otro,
en este mundo no es legal para una corporación hacer cualquier negocio con otra corporación sin una licencia o permiso comercial. Y ya sabes cómo es, por eso te dicen, usted no tiene licencia o permiso para hacer eso. O nadie le dio una licencia o permiso para hacer esto. Bueno, porque una licencia es un permiso para hacer algo que sin ese permiso es ilegal. Y así es como empezás a ver que sos una corporación, y que tu esposa es una corporación, o sea que ahora tenés dos compañías, dos empresas que van a producir un nuevo producto, y bueno, el gobierno es el que te da el permiso para eso, así que de alguna manera ellos también se llevan una parte de ese negocio. Así que cuando sea que ellos quieran, porque ellos también son socios, son partners, ellos son la tercera parte del negocio, y así que por eso ellos pueden venir un día y llevarse al chico, ellos pueden venir un día y llevarse el auto, pueden venir un día y llevarse cualquier cosa, porque ellos también son socios en este acuerdo comercial, porque bueno, ahora estamos hablando de negocios, porque tenés dos corporaciones haciendo negocios y yo te di la licencia, así que ahora voy a participar en lo que hagan. Pregúntenme a mí primero si quieren seguir teniendo esa licencia. Y así que como dije, cuando empezás a ver, te das con que el matrimonio es solamente un negocio. Y si un matrimonio no funciona, no vas a ver a Dios. Vas a un tribunal y lleva tu casa, lleva tu auto, tu dinero, porque estamos hablando de dinero ahora. Y así que cuando tenés hijos, bueno, todo muy bonito, pero la realidad de los hechos es que un niño es simplemente un producto humano, hecho por dos corporaciones, es un producto vivo y por lo tanto puede ser comprado y vendido en el mercado de valores o stock market. Tienes que entender que tu cuerpo es una garantía en el mercado de valores de Nueva York. Y lo que también tenés que saber es cómo es que funciona el mundo, el cómo funcionan los bancos y cómo funcionan las cosas en este mundo, porque mira, el conocimiento, la gente actualmente no tiene poder verdadero. No saben cómo hacer nada, saben que algo anda mal, saben que hay corrupción porque todo eso ya les llegó a la nariz, pero no pueden hacer nada para corregir eso. Y la razón para eso es muy simple y es porque no tienen poder para hacer algo al respecto. Y la razón por la que no tienen poder es porque el conocimiento es poder. Y si no entendés qué es lo que está pasando, entonces no vas a tener poder para hacer algo al respecto, porque ni siquiera sabes qué es lo que está pasando. No tenés ni idea de cómo es que funcionan las cosas. Así que entonces solamente te queda sentarte a mirar cómo el mundo se va a la mierda y nunca darte cuenta ni siquiera por un instante cómo es que funciona todo este asunto. Y todo está basado en el agua, está todo basado en el sexo, está todo basado en que sos el 70% de agua, está todo basado en el almirantazgo marítimo y en la navegación. Y como dije antes, ni tenés una ciudadanía o citizenship, así que no hagas que se dé vuelta el bote o ship. Y así que cuando entendás eso, Fiera, va a andar todo bien. Y ahí recién vas a empezar a ver que todo esto se conecta con la religión. Todo esto se remonta a las iglesias, se remonta todo al siglo 8 y 9 y 10 con los caballeros en el Vaticano. Todo este asunto se puede rastrear hasta el mundo de los negocios de hace miles de años atrás. Y eso es todo un tema. Cuando te empezás a dar cuenta de cómo es que funcionan las corporaciones, entonces te das cuenta de que Estados Unidos es algo totalmente distinto a Estados Unidos de Norteamérica. No significan lo mismo en absoluto. Y de hecho, no sé si sabes, yo le pregunté a mucha gente, ¿cuántos estados tiene la Unión? En la Unión Americana. Bueno, la mayoría de las personas te van a decir que hay 50 estados. Porque bueno, esas personas solamente aprendieron hasta ahí, que fue lo que les enseñaron, que hay 50 estados. Pero de hecho tenemos 100 estados en realidad. Y si lo analizamos mejor, podrían ser 101 estados en la Unión Federal. Pero sabemos que hay al menos 100 estados en nuestra Unión Federal o Federal Union. ¿Por qué? Porque bueno, cada estado, incluyendo Alaska y Hawái, cada estado es 2 estados, no 1. Porque en California tenés algo llamado Estado de California. O en Nueva York tenés el Estado de Nueva York. O en Florida tenés el Estado de Florida. Estado de Florida, Estado de Nuevo México. Es el estado en sí, ese es el estado en sí. Así que el Estado de California, yo vivo en Los Ángeles, el Estado de California es el territorio
llamado California. La tierra, el territorio llamado California es llamado Estado de California. Es decir, que hay un estado de California. Y eso tiene otro significado completamente distinto. Estado de no es lo mismo que California a secas. Es el estado de, como Virginia, y el estado de Virginia, o el estado de Nueva York, o New York State. No, estado de no significa que sea un estado. Las palabras estado de en la ley internacional significa corporación federal, que es a la que llamamos gobierno federal de los Estados Unidos. Es el gobierno federal en tu estado, que trabaja dentro de los límites de tu estado, así que es el gobierno y también es el gobierno federal en California. Y hay otro gobierno estatal en California. Es decir, uno es el gobierno estatal, regional, es llamado Estado, mientras que el gobierno federal es llamado Estado de California. Así que hay dos funciones diferentes acá, por eso es que tenés que saber bien en qué tribunal tenés que entrar. Porque, bueno, vos viste que de acuerdo a eso vas a necesitar un abogado o un procurador, porque de acuerdo a eso vas a ir a un juicio por jurados o a un juicio con jurado, lo que no es lo mismo en absoluto. Un juicio por jurados es una cosa, pero un juicio con jurado es algo completamente distinto. Y así que la gente del mundo, allá afuera, la que anda por la calle, simplemente no entiende cómo es que funciona el mundo. Todo está basado en las palabras. En las palabras, en las expresiones, en el sistema bancario, en las leyes, en el gobierno, y el cómo estas palabras han sido diseñadas y son usadas. Todas esas cosas tienen su origen, todas esas cosas en las leyes de almirantazgo marítimo, en el comercio, en el sexo, drogas y rock and roll. Todo esto tiene su origen en las primitivas, en las primeras épocas medievales. Estoy hablando de los siglos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 después de Cristo, AD por Anno Domini, que fue cuando la Iglesia, el Vaticano, y ahora sí entramos en las bases de todas estas estafas. Todo este asunto se puede rastrear hasta Europa, porque después de todo, ahí es de donde venimos nosotros, los norteamericanos británicos de Europa. Así que lo que llamamos caucásico o hombre blanco, su lugar de origen en la Tierra es Europa, en el norte, este, oeste, oeste y sur de Europa. Lo cual, ya que estamos, es el origen de la palabra noticias en inglés, que es news, N-E-W-S, news, noticias, y que viene de norte, este, oeste, west y sur. Así que cualquier cosa que pase en el norte, este, oeste y sur es news o noticia. Y si nos remontamos a Europa, que es de donde, es decir, lo que llamamos el hombre blanco viene de Europa, en el mundo antiguo, porque todos los caminos llevan a Roma, así que en el mundo antiguo ya existía, incluso antes de que el Imperio Romano existiera, ya había una civilización, un sistema de gobierno entre las personas. Ya había abogados, jueces, sacerdotes, gente santa y sagrada y doctores y toda clase de, profesionales, incluso mucho antes de que el Imperio Romano empezara a existir en Europa. Así que ese sistema, eso era en Europa, era un sistema muy antiguo, basado en el Medio Oriente. Estaba basado realmente en Fenicia, en Canaá, en Siria, Líbano. En esos tiempos, esas culturas antiguas influenciaron a Europa. Y esa también es toda otra historia, la de cómo fue que eso pasó. Pero el punto es que el antiguo, Europa ya tenía un sistema de gobierno, y ese sistema era llamado druida, y esa gente eran llamados druidas, y los druidas eran los doctores, los abogados, los médicos, los maestros, etcétera, etcétera, todo eso. Lo que fuera, que cualquiera que tuviera una función importante en Europa era un druida. Y uno de los símbolos más importantes de poder en el sistema druida era la varita mágica, como la de los directores de orquesta de la actualidad. Ellos mueven la varita mágica y todos los músicos interpretan al ritmo que indica el jefe. No tocas el instrumento como te parece a vos, lo tenés que mirar a él. Él es el que te dice lo que podés hacer. Y así que él está moviendo una varita mágica que hace su magia. Él es el jefe. Exactamente la misma varita mágica que usaba el mago Merlín,
Así que las varitas mágicas eran algo celta, druida, era un símbolo de poder de los druidas. Bueno, ya he hablado de esto antes, pero las varitas mágicas siempre se hacían con madera o wood de un árbol sagrado o holy, es decir, estaban hechas de madera sacra o sagrada o holy wood, y en la actualidad ellos siguen esparciendo su magia en el mundo a través de Hollywood, porque las varitas mágicas estaban hechas de madera sagrada o holy wood. Y así que esta es la magia de Hollywood. Esta es la magia de Washington, D.C., la magia de las corporaciones y del dinero y de las leyes de almirantazgo marítimo y de la ley de navegación. Y la lista sigue y sigue y sigue porque es un enorme sistema mundial construido en los últimos 2000 años y acordate de que por lo menos durante los últimos 2300 años, y esto es algo importante, durante por lo menos 2300 años Roma ha dominado Europa. En primer lugar, con la aparición del Imperio Romano y después con la caída del Imperio Romano cuando se convirtió en una democracia, empezó como una república y se volvió muy poderosa y entonces empezó a ser conocida como una democracia. Y con la democracia terminó de colapsar porque las democracias siempre colapsan. Lo dice la historia, siempre han colapsado. Cada vez que ha habido una democracia es la peor forma de gobierno que podés tener, pero en apariencia es genial. Pero intelectualmente es algo horrible. Pero en fin. Así que durante 2300 años, Roma, bajo el poder de los Césares al principio, y durante los últimos 1600 años, bajo el poder del Vaticano, Roma ha dominado Europa. Y Europa ha dominado el planeta. Durante 2300 años Roma ha dominado Europa y Europa ha dominado el mundo. Y por eso es que en la actualidad decimos que todos los caminos conducen a Roma. Washington, D.C. está controlado por los jesuitas. Washington, D.C. es una operación católica. Todo el gobierno de Washington, D.C. es un trabajo del Vaticano. Felizmente, por supuesto, nosotros no tenemos idea de esto, así que entonces no nos preocupa. Pero cualquiera que haya hecho la tarea entiende de lo que estoy hablando. Y bueno, en el antiguo imperio romano, el trono del gobernante, el trono del poder de los césares en Roma, desde donde los césares dirigían Roma y todo su imperio, los dirigían desde un lugar en Roma llamado Monte Capitolio, Capitol Hill, o Colina Capitolina. Eso en latín se llamaba Capitolinus Mons. Buscalo en un diccionario, busca la palabra Capitoline Hill, y vas a ver que dice que ahí estaba el trono desde donde el César dirigía el imperio. Y también dice, todos los libros de historia dicen que el César, textual, subía al monte, o hill. Todas las mañanas él subía al monte, o up in the hill. Y eso es lo mismo que decimos en la actualidad, que el César sube al monte, al Capitol Hill, y pasa la ley al Senado, el Senado romano. Y así que el Senado, arriba en el hill, monte o colina, en la actualidad es lo que hacen, porque arriba del Capitol Hill está el Vaticano, está el Senado. Es el Capitol Hill. La Iglesia Católica Romana controla Estados Unidos, punto y aparte, a través de los jesuitas, a través de las sociedades secretas, a través del Propaganda Due, Propaganda 2, los Illuminatis italianos. Es la mano negra, son las sociedades secretas, son las fraternidades secretas, todo escondido a simple vista. Y esta es la razón por la que, a pesar de que las religiones son condenadas en Estados Unidos y son motivo de burla, toda clase de religiones y de gente son humilladas por ser religiosos, y muchas de estas religiones tienen que ser menospreciadas porque son farsas. Pero cuando el Santo Padre, el Papa, viene a Estados Unidos, el presidente, el vicepresidente y toda la gente de la ciudad va a arrodillarse y a besar su anillo. Todo el mundo besa su anillo, comunistas, nazis, fascistas, criminales, mafias, Michael Corleone, no importa quiénes sean, todo el mundo se arrodilla delante del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa es el dueño de Washington, D.C.
y es el que controla la ley de almirantazgo marítimo, la ley del agua. Él es el dueño de tus tribunales, él es el dueño de tu cuerpo. El Vaticano es el dueño de este país, controla este país. Y te dicen que los judíos hacen esto, que los judíos hacen lo otro. No, pero es el Vaticano. Roma durante 2300 años ha dominado Europa y Europa ha dominado el mundo y todo es almirantazgo marítimo y por eso es que el Papa está en la Santa Sede o Holy See, que suena igual que sí o mar. Así que tenés que despabilarte y averiguar cómo es que este país realmente funciona y cómo fue organizado en Washington DC, porque es algo totalmente diferente. Hay dos clases diferentes y separadas de gobiernos en Estados Unidos. Una es llamada Estados Unidos y la otra se llama Estados Unidos de América. Ahora bien, ¿a quién le han dicho alguna vez algo de esto? Pero bueno, esa es la realidad. Y así que, cuando entendés, o sea, podríamos seguir hablando de esto por horas, armando el rompecabezas de la Reserva Federal, que imprime el dinero, y de la Internal Revenue o rentas. ¿Y por qué se llama renta interna? Internal Revenue. Y es porque es una corporación llamada Estados Unidos, es una corporación, una compañía, una empresa. Estados Unidos es una compañía, es una... Y por eso es que es llamada, hay una palabra específica para eso, ya me voy a acordar, pero es una corporación, así como Sears, o como General Electric, o como General Motors, o hay otra corporación llamada Corporación Estados Unidos. Y si sos un trabajador, si sos un empleado de esa corporación, sos denominado un ciudadano, un citizen, que también significa súbdito de esa corporación. La corporación, la empresa se llama Estados Unidos, por lo tanto vos sos un ciudadano de Estados Unidos, un citizen de Estados Unidos, un súbdito de Estados Unidos, pero no sos un estadounidense, sos parte de una corporación municipal fundada en 1871 y establecida en Delaware. Es una corporación romana y es llamada Gobierno Federal de los Estados Unidos, pero no, es un fideicomiso religioso romano, que primero fue fundado en Inglaterra y desde Inglaterra el fideicomiso fue transferido a la corporación Estados Unidos. Así que nosotros somos una auténtica corporación. Estados Unidos es una empresa, una corporación bajo el control de la Sagrada Reina Madre Británica. Y para la Santa de entre los santos en Inglaterra y para la realeza británica nosotros somos nada más que sus empleados. Y nuestros cuerpos son garantías de la corporación en el mercado de cambios de Nueva York. Y los bancos dirigen el flujo de la moneda corriente o currency, porque tu dinero es el flujo de dinero, la liquidez, el líquido, el agua. Así que, bueno, podría ser que el otro tema que supongo que tendríamos que haber discutido antes es que esto no necesariamente significa que todo esto es malo, porque los norteamericanos vivimos bastante bien comparados con el resto. Vos viste, vivimos muy bien, manejamos autos nuevos y comemos unos bifes así en la cena y miramos la tele y viajamos por el mundo en aviones. Así que sí, vivimos muy bien gracias a este sistema. No me estoy quejando del sistema, estoy tratando de explicarlo. Así podés entender. Te lo dije hace un rato y te lo digo de nuevo, si tenés un edificio de 2 pisos y vas a poner mucho peso en el segundo piso, como muchos autos o impresoras o algo como eso, si vas a poner mucho peso en el segundo piso, la primera cosa que deberías hacer es ir a la planta baja con un ingeniero estructural, conseguir una escalera y revisar las vigas del techo del primer piso y mirar las bases del piso sobre el que vas a construir antes de que pongas peso encima, porque tal vez no aguante el peso que le querés poner encima. Así que, por lo tanto, lo que estás haciendo es standing under de las bases sobre las que vas a construir, y de ahí es de donde obtenemos la palabra entender o understanding, porque te estás parando debajo o standing under de algo. Así que antes de construir toda tu vida, tus negocios o tu casa, antes de construir toda tu vida, basándote en algo que no entendés o understand, tenés que darte cuenta de que el Papa controla Estados Unidos, punto y aparte. Él también es dueño de Inglaterra, pero esa es otra historia de la que no se supone que debamos hablar en público.
Además, el Papa no solamente es el Santo Padre, o Godfather, el padrino, porque bueno, el Papa representa a Dios, o God, y por eso es el Santo Padre. Y de ahí es de donde la mafia saca la idea del padrino, o Godfather. Padrino es en realidad el Papa, la cosa nuestra, nuestro asunto, nuestras cosas, nuestro negocio. Así que cuando entendés que el Papa y el Papa Negro, el cual son los jesuitas, ellos son los que diseñaron la idea de la corporación. Y la corporación opera desde afuera de Washington, D.C., que significa Distrito de Columbia. Así que, así es, la gente sigue su vida, va a Starbucks y se compra unas tazas de café. La gente no se da cuenta de cómo funciona Estados Unidos, de cómo funcionan los bancos, ni que apenas naces te convertís en esclavo. Y en el momento en el que entendés eso y que no se supone que hagas, porque no se supone que hagas más olas, porque ahora ya estás en el barco, en la nave o ship, porque ahora tenés una ciudadanía o citizenship y tu cuerpo pasó a ser un producto del almirantazgo marítimo porque saliste del líquido de tu madre, y es por eso que incidentalmente el cristianismo está involucrado en todo esto, porque si vas a nacer de nuevo, como dice en Juan 3.3, tenés que estar en el líquido amniótico de tu madre de nuevo, porque ahí fue donde todo empezó, digamos. Así que tenés que volver al líquido de tu madre para nacer de nuevo. Y ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, la madre tierra y la madre naturaleza te hicieron nacer. Vos sos una criatura de la tierra. Así que anda afuera, busca a alguien que te acompañe y hace que te metan en un lago y que te sumerjan en el lago y entonces vas a ser bautizado, porque el bautismo representa el retorno a las aguas o al líquido de tu madre, a la madre tierra, a la madre naturaleza, y ahora salís de las aguas de tu madre, rompes bolsa y ahora estás listo para ser estrenado, acabas de nacer de nuevo. Y o sea, todo tiene que ver con la religión, todo tiene que ver con un culto secreto de la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, del Vaticano, con las conexiones del Vaticano con algo de lo que nunca has escuchado que se llama Propaganda Due. Tenés que investigar el Propaganda Due y el Opus Dei y la Logia P2 trabajando dentro del Vaticano. Investiga lo que es. Anda al buscador en internet y escribí Logia P2 en el Vaticano y vas a encontrar cosas interesantes para que empeces a ver cómo es que Estados Unidos fue fundado. Esa región, vos sabés, esa región, déjame que salga un poco del tema, si estás ilegalmente en este país y cruzas la frontera ilegalmente, o sea, si entras a California porque querés hacer plata y entras ilegalmente, no me importa de dónde vengas, no estoy diciendo que México sea el problema, no, no lo es, muchos vienen de Canadá, pero si entras en este país ilegalmente, si sos un trabajador indocumentado, a la corporación llamada Estados Unidos, que está asentada en Washington, D.C., no le importa un carajo el hecho de que estés acá ilegalmente. Los ilegales no les interesan en absoluto, aunque quisieran. La corporación llamada Estados Unidos, con sede en Washington, D.C., no le importa un carajo cuánta gente venga para acá. Lo único que les importa, y esto es lo que nadie parece querer entender, yo escucho un montón de cosas sobre lo que está pasando en los estados fronterizos y la gente entrando ilegalmente y toda esa clase de cosas, pero nadie parece darse cuenta de que a la corporación Estados Unidos no le importa. Lo que sí les importa son los trabajadores indocumentados. Eso es lo que les preocupa, los indocumentados. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que tu cuerpo está siendo usado como garantía en el mercado de cambios de Nueva York. Así que si ellos pueden documentarte, entonces vos pasás a tener un valor monetario para la corporación llamada Corporación Estados Unidos, para la empresa. Y con eso ellos pueden sacar préstamos de los bancos internacionales en Suiza, en Hong Kong o donde sea. Así que cada vez que quieras probar esto, busca el original de tu certificado de nacimiento y mira en la parte trasera del original de tu certificado de nacimiento y vas a ver que el certificado de nacimiento anduvo por todo el mundo y fue sellado por toda clase de bancos de todo el mundo, desde China, pasando por Hong Kong, Malasia, por Rusia, bueno. Tu certificado de nacimiento anduvo por todo el mundo y fue sellado en el dorso por los bancos que están usando tu cuerpo como una garantía en el mercado de cambios. Bueno, o sea, el punto es que cuando entras a este país, que está controlado por una corporación,
y entras ilegalmente, la corporación, si vos empezás a hacer dinero acá, la corporación puede ponerte un lien o una retención, algo que se llama un mechanic lien o retención mecánica, y esa retención mecánica te la pueden poner a vos, porque vos viniste a hacer dinero con la corporación, pero vos no sos un miembro. Así que te ponen una retención o lien, y por lo tanto ahora sos una retención o a lien, porque te pusieron una retención o a lien. No sos un alien o extranjero, sos alien porque tenés una retención y por eso sos un alien o extranjero, porque sos alien. Así que como dije antes, es una historia extraordinaria el cómo funciona realmente el mundo. Es exactamente como decían en esa película de hace muchos años que se llamaba Network, en la que Ned Beatty, el presidente, el CEO de la red, de la Network, le decía al viejo presentador de noticias en la película, él le dice: Mr. Beale, el mundo es un negocio, es una corporación. Todas las empresas, quiero decir, todos los países son corporaciones. Y como te vengo diciendo, es todo un negocio, todo el mundo es un negocio, así que lo que te digo es que vos sos una corporación. Y bueno, también te dije que hay dos estados diferentes, el estado de California y el estado California. Lo que me olvidé de decirte es que también hay dos vos. Hay dos vos diferentes. Está el vos personal, el que tu madre y tu padre trajeron al mundo, y después está el vos que hace negocios. Es decir, si vos me debes $1000 y no me pagas, yo no puedo, de acuerdo a las leyes marítimas, yo no puedo ir y cagarte a trompadas o lastimarte físicamente de alguna forma a vos o a tu familia. Voy a la cárcel si hago eso. Pero lo que sí puedo hacer es golpearte en un tribunal, legalmente. ¿Por qué? Porque vos sos una entidad legal. Yo no puedo, porque vos sos una corporación y yo sí puedo demandar a una corporación. Por eso puedo demandarte en negocios, en los negocios. Pero no puedo tocarte, no puedo ir a tu casa o lastimarte o golpearte, pero sí puedo golpearte en un tribunal, porque vos sos una corporación, igual que yo. Y así que vos sos una corporación, yo soy una corporación, corporación. Y hay todo un tema detrás de eso, sobre cómo funciona todo eso. Pero bueno, me perdí el hilo, me bloqueé. Pero ya me voy a acordar. Así que el hecho es que vos sos una empresa, y esta es la razón por la que incidentalmente cuando compras un auto nuevo, te van a dar junto con ese auto nuevo, te van a dar algo que se llama manual de usuario o manual de operaciones. Y el manual de usuario simplemente es lo que es, te dice cómo se usa el vehículo. Y desde el momento en que estás usando un vehículo, vos tenés que saber cuándo cambiar el aceite, cómo mantener el auto y así para todo. Cualquier cosa que compres trae el manual de usuario o de operador. Y entonces, si compras el auto, la moto o algo que tenga 16 ruedas, lo que sea que compres que tenga ruedas, estás comprando algo para usar, para operar. Pero si compras algo para usar que tenga ruedas, pero para hacer negocios, si te compras un auto para tu uso personal, tenés el manual de usuario, sos un usuario. Pero si compras el auto para hacer negocios, si por ejemplo lo vas a usar como un taxi, bueno, eso ya es otra cosa. Ahora estamos hablando de negocios. Así que, por lo tanto, tenés que tener un permiso comercial, una licencia, porque estás por hacer negocios. Así que, por lo tanto, vos tenés que, porque ahora sos un operario, ahora ya no sos más un usuario, ahora vas a usar el auto para hacer dinero. Así que ahora estás haciendo un negocio, y de acuerdo a la ley marítima de almirantazgo, si vas a usar ruedas, no importa si son grandes o chicas, si hay ruedas y las vas a usar para hacer dinero, la ley dice que ya no sos un usuario, sino que ahora sos un conductor o driver. Y por eso es que se les dice bus driver o colectivero o truck driver o camionero. Y por eso taxista se dice cab driver. La palabra driver o conductor significa que estás usando las ruedas para hacer dinero, por lo tanto tenés que tener un permiso de conductor. Así que esa licencia o permiso es para hacer negocios con el auto. Y así es que, bueno, ahora sos un operario, ya no sos más un usuario. Y hay un mundo de diferencia entre esas dos palabras y nadie lo sabe, a nadie le importa, no es importante porque no tiene nada que ver con
el fútbol o con el básquet o con Paris Hilton o con alguna cosa de esas, así que no importa. Esto no le importa a nadie menos o hasta que un día finalmente te caiga la ficha de que hay algo que está pasando en la Tierra y que vos no entendés. Y lo único que sabes es que vos siempre sacás la peor parte del negocio, siempre. ¿Por qué? Bueno, porque el conocimiento es poder y vos no tenés ningún conocimiento y por lo tanto no tenés ningún poder. Y hay un pasaje en la Biblia que dice, mi pueblo perece por la falta de conocimiento. Y por Dios que es cierto. Y hay otro pasaje que yo considero uno de los pasajes más importantes que leí en la Biblia. Y dice, donde no hay visión, la gente perece. Eso está en el libro del Eclesiastés, creo. Donde no hay visión, la gente perece. Y por Dios, eso es tremendamente cierto, porque si no tenés visión, y por eso es que Estados Unidos, esta es la razón por la que Estados Unidos está como está en la actualidad. La gente de Estados Unidos, igual que la del resto del mundo, pero hablo particularmente de Estados Unidos porque vivo acá, la gente de Estados Unidos no tiene visión, lo que significa que caminan ciegos, no tienen ni idea de cómo funcionan los bancos, no tienen ni idea de quién está controlando Washington DC y el Vaticano, no son capaces de comprender cómo es que funcionan las leyes de comercio y las leyes de almirantazgo marítimo. No saben nada acerca de que hay dos estados o provincias diferentes, una que es el federal y el otro que es uno que es simplemente el estado y otro que es el estado federal. No saben que hay otro estado conectado con nuestra república y que se llama Israel, que por eso se llama Estado de Israel, que es como el estado de Alabama o el estado de Florida o el estado de Nueva York. Bueno, de la misma forma tenemos el estado de Israel, el cual también es parte de nuestro sistema federal, pero nadie sabe eso. Así que tenés que ver a Israel, tenés que mirar a Israel como si fuera Hawái o Alaska, porque está conectado con nosotros, legalmente, por la ley marítima de almirantazgo, está conectada con nosotros, punto y aparte, nada más que vos no lo sabés. Y así que cuando ves cómo es que funcionan las leyes y te das cuenta de que todas nuestras leyes e instituciones y sistemas educativos y la banca y los seguros, especialmente las escuelas y las iglesias, todo eso puede rastrearse hasta los antiguos sistemas fenicios, cananeos, a los sistemas sumerios de la antigüedad, cuando los griegos ingresaron al antiguo Egipto y al Medio Oriente y después llevaron todo eso a Roma y Roma lo distribuyó en Europa y Europa lo llevó a América. Todas estas cosas se pueden rastrear hasta miles de años a los símbolos y emblemas y palabras y expresiones, y a los norteamericanos no les interesa y no tienen ni idea de cómo funcionan estas cosas. Pero hay un puñado de gente que está empezando a darse cuenta, pero como yo digo siempre, la luz que está al final del túnel es un tren que viene de frente, porque el problema es que incluso si todos se dieran cuenta ya es muy tarde. Te lo puedo asegurar a eso. Llevo estudiando esto desde hace 53 años y podés estar seguro cuando te digo que es muy tarde. Estados Unidos debería haberse dado cuenta hace mucho tiempo atrás, allá por 1870. Nos tendríamos que haber dado cuenta allá por el 1900. Pero la gente no sabía cómo todas estas cosas habían sido organizadas. No sabían cómo todo esto, porque nos las enseñaron en la escuela. Ahí aprendimos qué besar y cómo besar y cuándo besar. Nunca nos enseñaron nada sobre el gobierno en la escuela. No les enseñan a los chicos de dónde viene el dinero. Así que cuando el César subía al monte Capitolio todas las mañanas para presidir el Senado, porque bueno, como dije antes, nosotros decimos que alguien llega a la cima, porque bueno, viene de ahí. Tenemos una corporación y todas las corporaciones, obviamente, todas las corporaciones tienen que tener un presidente. Y así también todas las corporaciones tienen que tener un vicepresidente y un secretario de Estado. Es la ley corporativa y todos tienen una corporación, pero si querés tener una corporación a empresa, tenés que tener tres cosas por ley. Tenés que tener un presidente, así que por eso tenemos un presidente de la corporación. Todo el mundo piensa que él es el presidente de Estados Unidos y no, anda y hace la tarea. Él es el presidente de una empresa, de una corporación, como Sears, como General Motors, y vos trabajás para la compañía. ¿Te acordás de eso? Vos
tenés una tarjeta de seguro social, vos trabajás para la corporación, vos sos un ciudadano, un citizen, un súbdito de los Estados Unidos, no sos un estadounidense. La ley, si vas a ver un manual de leyes, anda a una librería, busca algo de esto y vas a encontrar que la ley dice que un ciudadano de Estados Unidos no tiene ningún acceso a la Constitución o a la Declaración de Derechos, punto y aparte. Así que si pensás que estás protegido por la Declaración de Derechos y por la Constitución, no vayas a un tribunal y le digas a un juez que vos sos un ciudadano de Estados Unidos y que estás protegido por la Constitución, porque eso significa que no leíste bien. Hay un mundo de diferencia entre ciudadano de Estados Unidos y un estadounidense. No son ni siquiera las mismas palabras. Un ciudadano de Estados Unidos es un empleado de una corporación privada y vos no tenés ninguna protección. Y pasa lo mismo obviamente si trabajas en Sears. Vos no le decís al directorio de Sears a qué hora vas a entrar a trabajar o a qué hora decidiste que querés almorzar o qué es lo que vas a hacer allá o qué es lo que no querés hacer o qué es lo que querés hacer. Ellos te dicen a vos, vos trabajás para ellos no trabajan para vos. Así que por lo tanto vos no podés decirle a nadie lo que vas a hacer y lo que no. Porque vos trabajás para la corporación, vos sos un producto regulado por el Almirantazgo Marítimo Internacional, sos propiedad móvil, un bien mueble. Y así que yo no sé si esto sonará coherente, pero hay muchísimos más. Y mi interés en este tema no tiene que ver con el gobierno, con la economía y el dinero. Y por cierto, la palabra money o dinero viene de un templo que estaba sobre el monte al que subía el César cada mañana, el monte Capitolino. El monte Capitolino. Bueno, en el antiguo Imperio Romano había un templo sobre el monte y el Senado, el César, estaban obligados a entrar a ese templo antes de entrar al Senado. Y el templo estaba dedicado a una diosa llamada Juno o Juno, como Juno Alaska, y Juno Moneta, Juno Moneta. Y el templo de Juno Moneta era donde el Senado acuñaba, ahí es donde estaba la prensa con la que se hacía el dinero o money. Las monedas de Roma se hacían en el templo de Juno Moneta o Juno Moneta, y de ahí es de donde obtenemos la palabra moneda, money, dinero, de moneta. Y por lo tanto, en la actualidad sigue siendo igual. El César, cuando subía al monte para gobernar, tenía que pasar primero por el banco. Y hablaba con la Reserva Federal, primero que nada, antes de hacer cualquier cosa. Porque vos podrás ser el presidente de la corporación, pero alguien financia esa corporación. Y es ahí donde está la plata. Así que primero que nada, anda a reportarte a Roma, primero pasa a reportarte con el Papa. Así es como funcionan estas cosas. Vos podrás decir que dirigís a Estados Unidos, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro, que podés hacer todo lo que quieras, todo eso siempre y cuando pases primero por el banco. Y así que quien sea que imprima el dinero, esa es la antigua regla de oro. El que tiene el oro es el que hace las reglas. Así que la Reserva Federal está en realidad basada en un sistema mucho más antiguo y que viene de Roma, que viene del Vaticano. Y por eso tenés un Capitol Hill y un Senado, Juno Moneta, el banco. Es la Reserva Federal. La Reserva Federal, de hecho, es llamada el templo. Incidentalmente, no sé si sabías esto, pero la Reserva Federal y la Internal Revenue, o rentas internas, renta interna, la Internal Revenue y la Reserva Federal, ambas tienen sus oficinas. ¿Sabes dónde tienen las oficinas centrales, la Internal Revenue y la Reserva Federal? Están en Puerto Rico. En Puerto Rico. O sea, nadie nunca se paró y dijo, ¿por qué la Reserva Federal y la Internal Revenue tienen sus oficinas centrales en Puerto Rico? ¿No tendrá eso algo que ver con los piratas del Caribe? Así que solamente hay que entender que no entendés cómo es que funciona realmente el mundo. Y no estoy diciendo que todo sea maligno o malo, solamente estoy diciendo que no sabes cómo es que funciona este mundo. Los Estados Unidos de América y el sistema en general y la corporación, etcétera, como dije, todo eso se puede rastrear hasta Roma, pero eso incluso desde ese momento se puede rastrear hasta la India.
porque hay una clara conexión entre Roma y la compañía British East India, la cual era una enorme corporación establecida por la reina al principio de 1890. Así que el Vaticano y la reina y la British East India Company y la aparición de la corporación llamada las 13 colonias. ¿Y por qué las 13 colonias? Bueno, todo eso tiene que ver con el número 13, que representa el gobierno perfecto. El gobierno perfecto siempre fue concebido en el mundo antiguo. El número 13 estaba conectado con el gobierno perfecto. ¿Por qué? Porque representa a Jesús y a sus 12 elegidos. Jesús y los 12 apóstoles son el gobierno perfecto. ¿Por qué? Porque eso representa al Vaticano. El Vaticano representa al cristianismo y el cristianismo es un culto solar. Así que es el sol con sus 12 apóstoles. No, no son 12 apóstoles, son los 12 signos del zodíaco. Jesús es llamado el Hijo de Dios, the God's Son, la luz del mundo. Pero claro, obviamente, que el sol es la luz del mundo. Y bueno, Él es nuestro Salvador resucitado, pero claro que el sol es tu Salvador resucitado. Resucita todas las mañanas. Y es tu Salvador, porque si no sale te morís en 3 semanas. Así que el cristianismo es en realidad un culto solar, en el cual el Papa es la cabeza del culto solar en la tierra. Y desde el momento en el que él es la cabeza del culto solar, eso se puede rastrear hasta la antigua Roma y también se remonta a Britania y todo eso llega hasta los hindúes, llega hasta el antiguo culto hindú al sol. El cristianismo es un culto solar, el judaísmo es el culto a muchos dioses, los judíos le rinden culto a muchos dioses. Y ese es todo un tema. Cuando investigas la teología y la religión, que es lo que hago yo desde hace 53 años, te das con que el judaísmo a través de los años ha adorado muchísimos dioses diferentes. En la actualidad ellos están adorando el planeta Saturno y todavía tienen algo del antiguo culto a la luna también. Ellos adoraban a la luna en un principio y después adoraron al planeta Saturno y a otros, y hubo otra época en la que ellos adoraban a Júpiter. Y así que cuando empiezas a investigar el origen de las religiones, ves que eso ya es todo un tema en sí mismo. Pero repito, la religión perfecta, quiero decir, el perfecto gobierno, el gobierno perfecto se representa con el 13, es Jesús y sus 12. Así que Jesús representa el sol y por eso es llamado, como ya dije, Hijo, Son de Dios, la luz del mundo, el sol, porque claro que el sol es la luz del mundo y tiene 12 seguidores, son los 12 signos del zodíaco y los 12 meses del año. Y el sol representa luz y era la luz del mundo. Y por eso es que en el sistema del antiguo Egipto, en uno de los sistemas religiosos del antiguo Egipto, el sol era llamado Horus, H-O-R-U-S. Horus era el nombre del dios solar egipcio. Y Horus caminaba por el cielo dando 12 pasos. Era un programa de 12 pasos, por eso es que en Alcohólicos Anónimos tienen un programa de 12 pasos. Y vos también pasás por un programa de 12 pasos en la escuela, empezás en el 1er grado y terminás en el 12º, es decir, que es un programa de 12 pasos, igual que Horus. Horus atravesaba caminando el cielo en 12 pasos. Cuando aparecía en la mañana decían que Horus estaba dando el primer paso, subiendo el primer escalón, un rato después estaba en el segundo paso de Horus, después era el tercer paso de Horus, después el cuarto, el quinto, y cuando ya estaba directamente encima de nuestras cabezas, cuando la pirámide ya no hacía sombra, cuando estaba justo arriba de la cabeza, Horus pasaba a llamarse el más alto, porque ya no podía llegar más arriba de lo que estaba al mediodía. Así que ahora era Horus el más alto, porque ya no podía ir más arriba de lo que estaba al mediodía. Así que, por lo tanto, el Hijo de Dios, o God's Son, estaba en el templo de Dios, que es el cielo, así que él entraba en el templo a las 12, no a los 12 años de edad, a las 12 del mediodía. Y ahora se va a morir, ahora está caminando a través del cielo para ir a enfrentarse con su hermano malvado, su hermano maligno que se llamaba Set en Egipto. Y era conocido como Set. Set era conocido como el dios de la oscuridad, era llamado el príncipe de las tinieblas. Y obviamente se pone oscuro después del ocaso, o en inglés sunset. Así que caminas a través del cielo en 12 pasos, perfecto. Ahora si querés personificar a la luz, luz en latín es lucius, lux, lucerno, que significa luz que aparece, una luz, lucius.
Pero si querés representar a Lucius con forma humana, como una persona, entonces la palabra Lucius pasa a ser Lux. Y por eso tenés a Luke Skywalker en Star Wars, luz caminante del cielo, y Luke Skywalker camina a través del cielo y confronta a su hermano maligno Seth, al príncipe de las tinieblas, al llegar el ocaso o sunset. Y Horus, que se deletrea H-O-R-U-S, lo transformamos y convertimos la U en A y decimos horas. H-O-R-A-S y no H-O-R-U-S. Así que las 12 horas o los 12 Horus caminan por el cielo para ir a enfrentar a su hermano maligno, al príncipe de las tinieblas. Ahora, si agarras la palabra maligno en inglés, que es evil, E-B-I-L, y le pones una D al principio, se transforma en devil, o diablo. Y la palabra base para bueno o good es God, que significa Dios. Es decir, le saco una O a good, es decir, le saco una O a good o bueno y se convierte en God o Dios. Y así God, Dios es good y bueno, y devil, diablo es evil o malo. Son palabras que el Vaticano diseñó de la misma forma que diseñó la Reserva Federal, Washington D.C., la corporación, de la misma forma que el Vaticano diseñó todos los demás inventos alrededor del mundo, por todo el planeta, desde Inglaterra hasta Asia, África, por todo el mundo hasta en Rusia. El Vaticano ha inundado el mundo con engaños, mentiras, fraudes, cuentos del tío, palabras, expresiones, símbolos, emblemas, escudos nacionales, logos corporativos. Por Dios, todo esto llega muy lejos. Esto llega miles de años atrás y los negocios, las corporaciones, las religiones, los gobiernos, los sistemas educativos. Es una historia increíble sobre la traición, cómo ha sido traicionada toda la familia humana. Pero funcionó. Pero por suerte, parece que al mundo todo esto no le calienta. Así que mientras haya cerveza y jueguen los Dodgers, ¿a quién le importa? Está todo bien, tenemos un auto nuevo, comemos hamburguesas, andamos manejando autos nuevos y miramos tele. Y porque después de todo todos queremos estar en el team, en el equipo. Somos todos jugadores en el equipo, ¿viste? Y así que la gente como Jordan Maxwell simplemente tratan de pasar la vida, hago lo que puedo para tratar de despertar a la gente, a mi prójimo. Y sé muy bien, no soy estúpido. Nada más lejos de eso. No soy el hombre más sabio del mundo, pero estúpido no soy. Yo sé, yo no sospecho, yo sé que el 90% de la gente que me escucha puede no tener ni idea de lo que hablo. Que tratar de ayudar a mi prójimo y tratar de sacar a Estados Unidos del lío en el que está metido es como tratar de vaciar el océano Pacífico con una taza de té. No se puede, yo sé eso. Pero hay cierta gente que sí aprecia mi trabajo y mi reputación y lo que soy y lo que hago. Pero la mayor parte de la gente acá no tiene ni la menor idea de lo que hablo, porque bueno, no tiene nada que ver con Paris Hilton, o con el fútbol, o con el básquet, o con cualquier cosa sin importancia. Y así que yo sé eso, yo lo sé. Yo solamente espero que quien tenga que escucharme lo haga. Y quien no se supone que debe escucharme, yo sé que no lo hará. Así que yo solamente hago lo que hago y veo lo que pasa, pero te puedo decir una sola cosa, tenés que empezar a investigar, realmente tenés que empezar a investigar la autoridad, porque la palabra autoridad viene de la palabra autor. Y por eso es que tenés que tener una licencia o permiso si vas a ser abogado. Si vas a ejercer como abogado, tenés que tener una licencia. ¿Por qué? Simple. Porque vas a empezar a hacer dinero. Y si vas a empezar a hacer dinero, no me importa qué es lo que vayas a hacer. Pero si vas a empezar a hacer dinero, necesitas un permiso o licencia comercial. ¿Y cómo es que vas a hacer dinero? Voy a ser abogado. Bueno, entonces tenés que leer libros de leyes. Y después de eso, vas a aplicar lo que está dentro de los libros de leyes con tus clientes. Así que por lo tanto, el dinero que vas a ganar viene de tu conocimiento de los libros de leyes. Y ahí es de donde viene tu conocimiento y ahí es de donde va a venir tu dinero, porque vos sabés algo que tus clientes no saben. Por eso es que vos sos abogado y el otro no. Así que si sos abogado y estás haciendo dinero, entonces tenés que tener una licencia o permiso comercial. ¿Por qué? Porque esos libros que leíste fueron escritos por otro. Vos solamente los leíste y ahora estás por hacer dinero con las cosas que leíste ahí, pero vos no escribiste esos libros. Así que, bueno, si yo escribo un libro si yo escribo un libro y vos venís y lo agarrás y haces una película con lo que dice el libro y no me llamás, no creo que la estrenes, porque mi abogado te va a llamar al toque.
¿entendés? Si vas a agarrar mi trabajo, mi libro y hacer una película o un programa de televisión sin hablar conmigo primero, no, más te vale que hables conmigo primero, que pases por caja y me pagues en efectivo. Y recién ahí te voy a dar una licencia o permiso comercial para que uses mi libro para hacer dinero. Y bueno, eso es lo que la corporación de Washington DC está haciendo. Le da al abogado una licencia o permiso comercial para hacer dinero. Tenés que tener una licencia o permiso porque estás usando el libro de alguien más. Así que, bueno, no podría explicar eso porque no soy abogado, no estoy involucrado en eso, pero yo solamente sé cómo funcionan las cosas, cómo son las cosas, pero hay un montón de documentos dando vueltas, podés ir a internet y buscarlo y tiene que ver con lo que llamamos Registro Británico de Acreditación, o BAR. Es algo que tiene que ver con el Registro Británico de Acreditación, o BAR, y tenemos de vuelta la barra que hay que cruzar en los tribunales. Y por lo tanto, todos los abogados en Estados Unidos trabajan para la Reina de Inglaterra, todos los tribunales. Y otra cosa que la gente no sabe es que todas las leyes, todos los crímenes, mejor dicho, eso es lo que quise decir, todo crimen, sin importar qué grande o qué tan pequeño sea, desde robar un chicle hasta un asesinato, no importa lo que sea, pero si hay un crimen, en un tribunal se lo considera comercio. ¿Sabías eso? Todo crimen es comercio, es un negocio. Así que por eso, si no te gusta la pelusa, no agarres el durazno, es. Todo lo que va, vuelve. Por eso tenés que pagar tu deuda con la sociedad, tu deuda. Así que si cometes un crimen, tenés que pagar. Por eso es que cuando entras a Sears y querés comprar un par de zapatos o un traje en el negocio, te van a dar un ticket, una boleta. Y tenés que firmar ese ticket. Y después de eso, ellos esperan que pagues ese ticket. Y eso es lo mismo que hace la policía. Te sacan de la ruta y te hacen la boleta y te dan una... El policía te da un ticket, una multa, y espera que la pagues. Y así que una vez que firmas la multa, ahora es un ticket, y por eso se convierte legalmente en lo que se llama ticket comercial. Y lo que tenés que saber es que vos sos el cofirmante de un ticket comercial. No sos el firmante, el policía lo firmó, vos sos el cofirmante. Eso es interesante, solamente tenés que hacer la tarea y aprender lo que es un cofirmante. ¿Y qué significa ser un cofirmante en un ticket? Cuando vas a Sears tenés que firmar un ticket y el negocio espera que después lo pagues. Pasa lo mismo cuando un policía te hace una multa, te da un ticket y espera que vos lo pagues. ¿Y por qué? Bueno, porque vos usaste tu tarjeta de identificación, tu carnet, tu card, y por lo tanto te lo cargaron a vos, a la tarjeta. Bueno, por eso vas a un tribunal, porque te pusieron cargos por hacer eso o cargos por hacer lo otro. Lo mismo que con las tarjetas de crédito. Y entonces vos decís, bueno, ¿cuánto tengo que pagar? Y te dicen, bueno, son 500. Bueno, ese es el cargo. Y es lo mismo que, bueno, ¿cuánto vale el traje? Vale 200. Y bueno, porque eso es lo que esperan que pagues, porque ese es el cargo que le pusieron a tu tarjeta. Y bueno, por ejemplo, en el tribunal, cuando entra a la corte, el juez entra caminando con un vestido negro. Ya he hablado de esto antes. El juez usa un vestido negro. ¿Por qué? Porque el vestido negro representa algo. Por eso es que Darth Vader y los sacerdotes católicos, los jesuitas, y Drácula y los jueces y bueno, y la gente cuando se gradúa en la universidad o en el secundario usan gorros negros, les hacen poner esos gorros negros con un tablero en la cabeza. Los chicos cuando terminan la escuela dicen que están squares o cuadrados. Se dice que son un montón de squares o cuadrados. ¿Por qué? Porque están usando un tablero cuadrado en la cabeza. Y ese tablero que estás usando en la cabeza solía ser negro, también solía ser púrpura y rojo, pero eso depende de la universidad. Pero el tablero que estás usando en la cabeza se conecta con el dios Saturno. Ese es un tema diferente, hay que entrar en el simbolismo del planeta Saturno, el cual era el dios judío, el cual sigue siendo el dios de los judíos. El planeta Saturno es Yahweh, Yahvé, Jehová, Yahvé. El dios actual de los hebreos, o sea, todos los judíos de la actualidad, lo sepan o no, está en las enciclopedias, puedes ir y buscarlo en un diccionario y ahí vas a ver que dice que no es ningún secreto oculto, por Dios, solamente hay que buscar en el diccionario y ahí lo dice. Conseguí un diccionario, busca la palabra Saturno, planeta Saturno, y vas a ver que dice que Saturno es el dios de los judíos, que es referido como Yahweh, Yahvé o Jehová, y no importa cuál sea su nombre, en realidad es el planeta Saturno.
Y Saturno, en el antiguo fenicio cananeo y en todo el mundo antiguo, Saturno era llamado Shabbat, Shabbat, S-H-A-B-A-T, Shabbat. Shabbat era Saturno para los fenicios, para la gente antigua del mundo antiguo. Así que si estás adorando a Saturno, al planeta, lo vas a adorar en el Shabbat. Y por consiguiente, una vez por semana, cuando adores a tu Dios, lo vamos a llamar Shabbat. Y el Shabbat es la adoración de Shabbat. Y Shabbat es el planeta Saturno. Y por eso es que los judíos tienen el Shabbat, el día de Saturno, Saturn's Day o sábado. Desde el viernes a la noche hasta el sábado a la noche es el Saturn's Day o Shabbat o día de Saturno. Y así que los judíos van al templo o Temp de El. El era el nombre de Saturno en el antiguo sistema fenicio cananeo. Los antiguos, antes de él, hubo el nombre anterior se convirtió, antes de convertirse en él, fue Shabbat. Pero en el sistema judío, Shabbat se convirtió en El. En hebreo, El significa Dios. Y Él es Saturno. Búscalo en el diccionario. Y por eso es que en la actualidad los judíos adoran a su Dios el día sábado, o Saturn's Day. Y Saturno era conocido también como el inhibidor. Todo lo que te haga retroceder es algo que te inhibe, es un inhibidor. Por ejemplo, la mafia, la policía, los jueces, los tribunales, la ley, el gobierno. Esas son palabras y expresiones saturnianas, porque todas ellas implican algo que te puede hacer retroceder, llevarte a la cárcel, encerrarte, y por eso es que Saturno era conocido como el dios como el dios inhibidor. Él te hacía retroceder. Así que los judíos decían, bueno, si eso es cierto, si Dios es el inhibidor y nuestro Dios es Saturno, y nosotros lo adoramos el sábado o día de Saturno, Saturn's Day, o como era llamado Shabbat, entonces lo llamamos Sabbat. Y así que entonces si adoramos a Saturno y él es el inhibidor, el que te hace retroceder, entonces mejor no hagamos nada. Así de esa forma no vamos a tener problemas con él porque no vamos a hacer nada. Y así que por eso los judíos no hacen nada el día sábado, porque él es el inhibidor, el que te hace retroceder y te da una lección. Y por eso los judíos no hacen nada los sábados. Así que si tienen que ir a la guerra el sábado, olvídate, no hacemos nada los sábados, porque él nos puede castigar, pero no nos puede castigar si no hacemos nada. Por eso es que los judíos no hacen nada durante el Sabbat o Shabbat, el día de Saturno, el Saturn's Day, el sábado. Y bueno, entonces, bueno, lo que quiero decir es que hay mucho que aprender sobre religión, sobre los profetas, sobre la Biblia, sobre el gobierno, sobre el comercio, sobre los bancos, sobre vos mismo, sobre de dónde venís, a dónde te vas a ir cuando te vayas de acá. O sea, ¿cuánta gente sabe eso? O ha pensado un instante en estas cosas. ¿A dónde vas a ir cuando te mueras? Porque va a llegar un día en el que te vas a ir de acá. ¿A dónde vas a ir? Bueno, la cosa es que probablemente vos ni siquiera sepas de dónde venís. Y me juego la cabeza que tampoco tenés idea de para qué estás acá. Porque si no sabes de dónde venís, tampoco vas a saber para qué estás acá y menos vas a saber a dónde estás yendo. Así que lo que hago es tratar de despertar a mi prójimo para mostrarle cómo es que funciona verdaderamente el mundo, porque nada funciona de la forma en la que crees que funciona, nada es lo que pensás que es, nada. Los árabes no adoran a Dios, ellos adoran a Alá, el cual era el dios lunar de los antiguos árabes. Un dios de la luna. Bueno, eso está bien, los cristianos adoran a un dios sol. De hecho, Jesús es llamado Hijo San de Dios, la luz del mundo. Él es nuestro Salvador resucitado, ¿la captás? Y los judíos adoran al planeta Saturno, y Saturno era conocido como el Señor de los Anillos. Y así que los judíos en Hollywood por eso hacen películas sobre su Dios, llamadas El Señor de los Anillos. Y por supuesto que Saturno es el Señor de los Anillos. Y a las mujeres judías les enseñaban a escuchar o hear a su Dios, y por eso usan aretes o earrings. Y los hombres se tenían que casar delante de su Dios, y por eso empezaron a usar anillos de bodas. Porque Saturno, que es el Dios de los judíos, era el Señor de los Anillos. Así que
En fin, con ese cupón y $2 te llevas un café gratis. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que estoy hablando, porque no tiene nada que ver con el fútbol, así que no es importante. A menos que te interese saber qué es lo que está pasando en este mundo, y a dónde estás yendo, y qué va a pasar con tu país, qué es lo que te está pasando a vos, y qué es lo que les está pasando a tus hijos, y qué es lo que está por pasarles a vos y a tus hijos. No tenés ni idea de lo que el Vaticano tiene preparado para vos. Ni siquiera te podés imaginar lo que es realmente el Papa. La palabra Pope o Papa viene de Papa y Papa es una puerta. Por eso el Papa o Pope representa una puerta. Y no podés abrir una puerta sin una bisagra. Y en latín bisagra se dice cardenal. Y por eso el Papa tiene cardenales, porque son las bisagras. Y por eso tenés puntos cardinales en los mapas, puntos cardinales en la astrología, tenés puntos cardinales en los mapas, porque cardenal significa bisagra. Empezás acá y podés ir de acá hasta allá, pero siempre vas a regresar a la bisagra, y bueno, por eso es que el Papa tiene cardenales, y él es el Papa, la puerta. Y lo que eso significa es que él es la puerta hacia el dios fenicio cananeo llamado Dagón. D-A-G-O-N, y por eso es que él usa la mitra papal, que es ese sombrero raro que se pone el Papa y que es la cabeza de un pez. Es la representación del dios de la Iglesia Católica Romana, el cual es Dagón, D-A-G-O-N. Dagón, el dios pez. Él era llamado por los judíos como Onis. Mucha gente conoce a este dios Dagón como Onis o Dagón. Era el dios pez. Por eso es que Jesús alimentó a su gente con 2 peces. Y tiene que ver con el mar, o sí, por eso Holy Sea, o Santa Sede, dinero, es el cash flow, la liquidez, el agua, el líquido. Y es algo increíble. Y el problema que yo tengo es tratar de transmitirle todo esto al mundo en el que vivo, porque hay muchísimas cosas que ni siquiera les he mencionado, muchísimas, y que tenés que ver con tus propios ojos para entender los símbolos y las palabras, las expresiones. ¿Y qué es la policía realmente? El por qué tenemos policía. Y se debe a que en 1871, cuando Estados Unidos dejó de ser una república después de la guerra civil, hubo un reemplazo de la República de los Estados Unidos de América por una corporación, como ya te conté. Se llama Corporación Estados Unidos, establecida en Delaware en 1871 como una empresa privada. Bueno, las corporaciones, si vos trabajás para las corporaciones, si por ejemplo trabajás para Sears, Sears te dice lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Vos no le podés decir al directorio de Sears, miren, yo tengo derechos constitucionales y ustedes no me pueden decir a mí qué es lo que tengo que hacer. No, no, no. Lo que ellos te están diciendo no es la ley. Ellos no te están aplicando la ley de Dios, no te están aplicando la ley constitucional, ellos te están aplicando sus políticas. Cuando te contrataron firmaste estar de acuerdo con las políticas de la empresa, que dice que entras a las 7 y que te vas a tu casa a las 4. Esa es su política. ¿No te gusta? Bueno, entonces tomate el palo. No se trata de la ley de la tierra, no es la ley de Dios, es la ley de Sears. Y bueno, Sears no tiene una ley, ellos tienen una política. Es la política de Sears. Y de la misma forma, la corporación llamada Estados Unidos tiene su política. Y por lo tanto ellos tienen que tener políticos para decidir cuál será la política de la empresa, y para lo cual están respaldados por la policía. La policía respalda la política de los políticos de la corporación creada en 1871 como propiedad del Vaticano. Despertate y averigua cómo es que funciona el mundo. Así que, de todas formas, espero que algo de esto le llegue a alguien que sepa de lo que estoy hablando. Este mundo en el que vivimos es muy extraño, pero la gente en general no tiene ni idea cómo es que funcionan realmente estas cosas. Y te aseguro algo, apenas hemos rascado la superficie. Sí, sí, si te remontas a los años 1600 y 1700 y a la forma en la que se entendía la palabra republicano en esa época, hace 400 años atrás. Pero en la actualidad los demócratas y los republicanos, hoy en día todo tiene que ver con simbolismo oculto. Y primero que nada, en el dorso del billete de $1 vas a ver un águila. Tiene 2 águilas, no tiene 6 alas, tiene 2. Tiene 2 alas, el ala derecha y el ala izquierda. Por eso es que solamente tenés 2 partidos políticos acá, el ala izquierda y el ala derecha. A la derecha la llamamos republicanos y así es como los llamamos. A la izquierda
o demócratas, y un ala derecha o republicanos, y así tenemos un ala izquierda y un ala derecha, y esa es la razón, es simplemente porque eso es lo que tiene el águila, tiene solamente dos alas, pero tiene, si miras en el dólar, en la parte de abajo del águila, en el billete de $1, vas a ver que tiene 9 plumas. 9 plumas en la cola que representan el concilio de los 9, y a las sociedades secretas de Roma ellos tienen algo llamado el concilio de los 9, y por eso es que el pájaro, el águila, tiene 9 plumas en la cola, en el billete. Fíjate en el dorso del billete de $1, arriba del águila americana vas a ver 13 estrellas, y todas están reunidas, las 13 estrellas, y la mayor parte de la gente las ven y no tienen ni idea de lo que están viendo, y lo tienen en las narices, y te lo están pasando por la cara, lo tenés al frente, míralo. Ponete los anteojos y mira el dorso del billete de $1. Y arriba del águila, que como dije tiene un ala izquierda y un ala derecha, arriba del águila hay un grupo de estrellas, hay 13 estrellas. ¿Y por qué 13? Bueno, te enseñan que tiene que ver con las 13 colonias, y no, no tiene nada que ver con las 13 colonias. Hay 13 estrellas, míralas y decime qué figura forman todas juntas, qué configuración tienen las 13 estrellas juntas. ¿Y sabes a cuánta gente le pregunto esto y solamente me miran con los ojos grandes sin saber de qué estoy hablando? Ellos ni siquiera saben lo que quiere decir la palabra configuración. Ellos no tienen ni idea de lo que les estoy diciendo. Lo que digo es que las 13 estrellas, si las pones todas juntas, míralas todas juntas y decime qué figura forman, qué cosas forman, qué es lo que ves. Te sorprendería si supieras cuánta gente simplemente me mira a mí, miran el billete y no se dan cuenta. Y de vez en cuando alguien es lo suficientemente inteligente y dice, es una estrella. Y entonces digo, por fin, uno que se dio cuenta. Sí, sí, es una estrella. ¿Y qué clase de estrella? Y bueno, es una estrella de 6 puntas, y eso está bien, es correcto, es una estrella de 6 puntas, y 6 en latín es hex. Hex es un embrujo en inglés, así que es una estrella de 6 puntas, o sea que es un hex, un embrujo. Y esto se remonta al antiguo sistema sumerio y babilonio de hace miles y miles de años atrás. Las gentes antiguas de Babilonia dibujaban en el suelo un triángulo y después dibujaban un triángulo invertido sobre ese otro triángulo, y ahora se formaba una estrella de 6 puntas, y después dibujaban un círculo alrededor de esa estrella de 6 puntas y se paraban adentro de la estrella de 6 puntas. Y la estrella de 6 puntas decimos que, como ya dije, en latín se dice hex, sex, se dice. Así que por lo tanto van a poner el sex, el hex, o el embrujo, la brujería sobre vos. Así que si estás usando una estrella de 6 puntas es un hex, un sex, lo que significa que tenés un embrujo, un hex en vos. Yo no sé si te preocupa ponerte un embrujo, un hex. A mí no me importa, yo no me puse ninguno. Pero la estrella de David es un hex, es un embrujo, una brujería. Y se lo pusieron a los judíos, es un hex, un embrujo. Y los judíos dicen que han sido perseguidos, que son oprimidos y robados. Y bueno, sí, pero ustedes mismos se ponen un embrujo, un hex encima. Así que no jodamos. Un hex es una estrella de 6 puntas. Y también puedes ir a una enciclopedia, la británica, cualquier otra enciclopedia importante, y buscar hex. Y vas a encontrar que dice que la estrella de David es un hex, pero una estrella que es la estrella de David, que nosotros le decimos la estrella de David, pero no hubo ningún David, nunca existió. Pero la estrella de 6 puntas, a la que nosotros llamamos hex, era en realidad, de hecho, porque en los libros sobre esto vas a leer que la estrella de 6 puntas representa al planeta Saturno. Para el astrosimbolismo, bien digo, Saturno es una estrella de 6 puntas, un hex. Y así que entonces Saturno te puso un embrujo, un hex, en el sábado. Bueno, Saturno. Y por eso es que en la actualidad, alrededor del mundo, las religiones, es decir, los diferentes cultos cristianos, por Dios, y hay más de 2300 cultos cristianos diferentes, y debe haber unos 25 o 30 diferentes tipos de judaísmo, y el Islam tiene unas 10 variaciones de cultos islámicos, y eso es interesante. ¿Por qué tenés 3 religiones diferentes? Judaísmo, cristianismo e Islam. ¿De qué se trata todo eso? ¿Por qué 3? ¿Por qué 3? Porque
Todas las religiones están construidas en torno al 3, el triángulo. La pirámide en el billete de dólar tiene 3 puntas. Un triángulo tiene 3 puntas, una pirámide tiene 3 puntas. Así que por eso siempre tenés 3 dioses que son uno. Todas las religiones del mundo, en todo el mundo, tienen siempre 3 dioses que son uno. Casi todas las religiones que han existido han tenido un dios trino. Los antiguos hindúes tenían a Brahma, Vishnu, Shiva, 3 dioses, Brahma, Vishnu, Shiva. Y en Egipto eran Osiris, Isis y Horus. El cristianismo tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el judaísmo tiene a Abraham, Isaac y a Jacob. Y no hubo ningún Abraham, Isaac o Jacob. Nunca vivieron, nunca existió esa gente. No existió ningún rey David, no hubo ningún rey Salomón, no hubo ninguna Israel antigua. Todo el concepto de Israel fue desarrollado en los siglos 8, 9 y 10 después de Cristo por los caballeros templarios que regresaban de las cruzadas. Después de combatir con la gente islámica, todo fue diseñado por los caballeros templarios, que es lo que hoy llamamos la banca internacional. Fíjate, investigalo. A los caballeros templarios de la Iglesia Católica Romana hoy los llamamos la banca internacional. Los banqueros internacionales, su bandera durante ese tiempo, hace mucho tiempo atrás, la banca internacional, o en ese tiempo caballeros templarios, su bandera era un paño negro con una calavera y 2 tibias cruzadas. Hoy en día sabemos que esa bandera, la calavera con las tibias cruzadas, con el fondo negro, se llama la Jolly Roger, era la bandera que representaba a los piratas del Caribe. Los piratas del Caribe durante la época de los caballeros templarios, los caballeros católicos romanos templarios, ellos eran los que robaban en alta mar, mataban, asesinaban en alta mar. Bueno, esa es la forma en la que Roma llegó a ser lo que es en la actualidad. Controla el mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque se robó todo. Y si tenías algún problema, te cortaban la cabeza y la quemaban clavada en un palo y le tiraban alquitrán derretido en la cara a tu bebé. O sea, volvé y relee la historia de cómo la Iglesia Católica se volvió tan poderosa. Tiraban por la borda a mujeres embarazadas. Te metían la cabeza debajo del agua para que te murieras. Y te tiraban plomo derretido, derretían plomo y se lo tiraban adentro de la boca de los chicos, enfrente de los padres. Te cortaban los dedos o te cortaban la cabeza al frente de tu familia. Te ataban a un poste y te ponían leña alrededor y te quemaban como espectáculo. O sea, esta gente estaba re loca de la cabeza. Y en la actualidad la gente dice, pero ¿cómo es que la Iglesia Católica llegó a ser tan grande y tan poderosa? Y bueno, porque si sos la mafia y matas gente a ese nivel, obvio vas a llegar a ser muy grande, porque ¿quién se va a animar a enfrentarte? Nadie te va a tocar porque te tienen terror si sos un loco asesino. Andas por ahí matando gente, asesinando bebés, destruyendo las cosas de los otros y esclavizando gente. No es una novedad que la mafia... Anda a tu casa y volvé a ver el Padrino 3. Y vas a ver, ahí Michael Corleone es ordenado caballero en Nueva York por un cardenal en la ciudad de Nueva York. Definitivamente hay una conexión entre el Propaganda Due, el P2, con los caballeros templarios y la mafia y la Cosa Nostra. Y con los cárteles de la droga de países católicos como Colombia, México, son países católicos, avivate, guachín. ¿Ok? Alguien se tiene que avivar y preguntar qué hora es. Porque ahora ya estamos en la parte final de nuestra república, ya se está hundiendo y se está hundiendo rápido. Porque nadie entiende cómo es que funcionan estas cosas. Y desafortunadamente no tiene nada que ver con las cosas que le interesan a la gente, como ya dije. No tiene nada que ver con el fútbol o con Paris Hilton o con algo sexual o con Hollywood o con cosas como esas. Es algo muy, pero muy, es una muy antigua red oculta de palabras y de expresiones y de símbolos, de dinero, sexo y de comercio de seres humanos. ¿O por qué pensás que la Iglesia Católica tiene monaguillos o altar boys? Se representa a Abraham ofrendando a su hijo en un altar. Y en la actualidad las iglesias siguen ofreciendo a los muchachos y los llaman altar boys o monaguillos. Porque un altar es para hacer sacrificios. Cuando te enteras de todas las cosas que están pasando con los niños en la Iglesia Católica, no, de eso es de lo que se trata todo esto.
Todo este asunto se trata de sexo, punto y aparte. Es una religión de hombres, se trata de sexo, punto y aparte. Porque bueno, cuando entras en una iglesia vas a ver una puerta que tiene un arco en punta arriba y ventanas con arcos en punta en las iglesias. Representa lo femenino. Ella es llamada la madre iglesia, es lo femenino, y por eso ese arco en la punta. ¿Te das cuenta? Y los sacerdotes usan túnicas, robes iguales a los vestidos femeninos. El simbolismo, si te pones a analizar, es un hombre adentro de un vestido femenino, lo masculino dentro de lo femenino. Y así que la iglesia, o sea, la gente, el Señor Lord fue ungido. Y ves que la gente habla y que dice que Él es el ungido, es el ungido. Y la palabra ungido, anointed o el aceite, se relaciona con el sexo. Y por eso es que cuando la reina de Inglaterra es ungida, la reina o cualquier rey o cualquier gobernante en el mundo antiguo y también en la actualidad, cuando cualquier rey o cualquier potentado o rey o reina es ungido o recibe el poder, se llaman a sí mismos ungidos, porque ellos tienen el derecho divino de los reyes, dicen que han sido divinamente colocados. ¿Por qué? ¿Cómo llegan? Bueno, porque el Papa dijo que la reina madre puede ser reina, por lo tanto ella tiene el derecho divino, porque él, el Papa, representa a Dios, God, y él es el Padre o Father, por lo tanto es el Godfather o el Padrino. ¿Algún problema con eso? Decilo, animate. Si vos tenés un problema con eso, bueno, nadie más tiene problemas con eso. Todos los reyes, gobernantes, príncipes, todos se hincan de rodillas y besan el anillo del Padrino, del Godfather. Avívate. El mundo es diferente a lo que pensás que es.